Buenas noches. El tema de hoy es la cicatrización de heridas. Vamos a hacer un análisis sobre las cicatrices desde diferentes puntos de vista. Si bien es cierto, las cicatrices fueron considerados en ciertos tiempos y por ciertos médicos como un signo visible de coraje y determinación, ¿no? O sea, antes el que más cicatriz tenía, pues era el más valiente, ¿no? Es lo que quiere decir en la historia. Hoy en día, pues son contempladas, en cambio, todo lo contrario, como un impedimento físico, ¿no? Y que puede afectar psicológicamente. Es por eso que es bueno abordar desde diferentes puntos de vista sobre la curación de las heridas, la tipología, el tratamiento de las cicatrices y su impacto psicológico. Por ejemplo, una caída por las escaleras, un accidente de automóvil o de una operación quirúrgica son muchos de los acontecimientos de la vida que dejan huellas en forma de cicatrices, sea pequeñas o grandes. Más del 30% de la población presentan cicatrices como recordatorio de estas situaciones. Por eso que es importante abordar este tema. Las cicatrices no solo pueden causar un dolor intenso, por ejemplo, cuando se sitúan en la proximidad de las articulaciones y provocar una disminución de la movilidad, sino que también disminuye la confianza en uno mismo en medida que se precisa hasta, ¿no es cierto? Tanto el mundo femenino como el masculino, pues incluso necesitan ayuda psicológica cuando afecta la zona facial. A pesar de que no es posible eliminar completamente las cicatrices, se dispone actualmente de métodos eficaces para reducirlas de manera que el paciente recupere la satisfacción. Vamos a hablar un poquito de la piel, pues la piel tiene una superficie de 1,5 a 2 metros cuadrados. La piel es el órgano más grande del ser humano. Comprende tres capas funcionales, denominadas epidermis, dermis y subdermis o hipodermis. Aparecen las cicatrices siempre que la epidermis experimenta un corte y la lesión se extiende a la dermis, ya que el organismo no es capaz de sustituir el tejido altamente especializado que ha sido destruido. Es por eso que la herida, cuando es reparada por tejido conectivo cuya circulación sanguínea ya no es tan abundante por el mismo corte, que en ocasiones solo es irregular, sino que es menos elástico y resistente. Además, también hay la posibilidad de variaciones importantes en el color cuando una herida cicatriza. Hay también cicatrices muy ostensibles que aparecen a menudo en heridas próximas a las articulaciones y en partes del organismo sujetas a movimientos frecuentes o a fuerzas de tracción. Para En cuanto al proceso de la curación de heridas, pues después de un traumatismo en la piel se forma una herida y el proceso de curación se inicia de inmediato. En función del tipo de la herida, la epidermis, que es la parte más superficial de la piel, y la dermis, la parte intermedia, o sea, la que le sigue, pueden quedar destruidas y tienen que ser restauradas mediante la reparación de la herida. Se trata de un proceso muy complejo que hoy en día todavía es objeto de investigación intensiva. A título de simplificación, podemos afirmar que la curación de la herida es una cascada de acontecimientos sumamente regulados que pueden dividirse por lo menos en 5 fases. Tenemos una respuesta vascular y coagulación de la sangre. 2, la inflamación. 3, formación de tejido de granulación o reparación de la dermis. La epitelización, formación de una derma epidermis, el remodelado del tejido cicatricial y entonces ya tenemos ahí las 5, empezando por la respuesta vascular y la coagulación. Tenemos que inmediatamente después de la lesión la sangre penetra en la herida
desde los vasos sanguíneos dañados. La sangre retira por arrastre los cuerpos extraños, lo que contribuye a prevenir la infección, que es el primer mecanismo de limpieza. Después de algunos segundos, los vasos se contraen para reducir el sangrado. Las células sanguíneas especiales, denominadas plaquetas, se adhieren unas a otras para formar un tapón. Este agregado detiene la hemorragia al taponar un vaso sanguíneo lesionado para seguir estabilizando el tapón plaquetario. El proceso de coagulación produce fibrina necesaria para la coagulación sanguínea. Luego viene la inflamación. En esta fase de la curación se caracteriza por la formación de exudado y el enrojecimiento de la piel circundante. Nada tiene que ver con la infección, sino que es causada por dos acontecimientos que aparecen principalmente durante la fase inflamatoria propia de la curación o de la cicatrización. Entonces aquí tenemos en primer lugar los leucocitos, que son las células inflamatorias, como los neutrófilos y los macrófagos, invaden el tejido lesionado y comienzan a limpiar la zona de desechos, tanto de tejido necrótico como otros contaminantes. En segundo lugar, las plaquetas y las células inflamatorias liberan mediadores como factores de crecimiento para desencadenar el ulterior proceso de curación. Entonces, el siguiente paso es la formación del tejido de granulación. Aquí empieza, después de concluir ya esta adecuada eh, limpieza de la herida con la ayuda de los macrófagos. Estos también segregan mediadores para iniciar una reparación de la dermis. Los fibroblastos, las células principales de la dermis, migran hacia el tejido lesionado y producen colágeno, que es el componente más importante de la dermis. Se forma de tejido conectivo fresco que llena la brecha y recibe el nombre de tejido de granulación debido a su aspecto granular. Además, forman nuevos vasos sanguíneos en un proceso denominado angiogénesis. En cuanto a la epitelización, la finalización de restaurar la función de la barrera de la piel, la epidermis tiene que ser reparada por proliferación de los queratinocitos, las células principales de la dermis que migran desde los bordes de la herida y los folículos pilosos para cerrar la herida. Las plaquetas, juntamente con la fibrina, detienen o cohiben la hemorragia. Los leucocitos, primero los neutrófilos, que están por los vasos sanguíneos, y luego los macrófagos, que son los que ya migran a la zona de la herida, limpian la misma, ¿no? Los fibroblastos forman colágeno nuevo para reemplazar el tejido perdido, y los queratinocitos forman una nueva epidermis. Y para terminar, tenemos el remodelado del tejido cicatrizal. Tras el cierre de la herida, el tejido recién formado no es idéntico al tejido original. En los casos en que solo se afecta la epidermis, no se forma la cicatrización de la regeneración. Si se lesiona la dermis, se formará una cicatriz, que esto representa una reparación normal. Los trastornos de la curación de la herida pueden propiciar una formación cicatrizal insuficiente o excesiva, dando lugar a diferentes alteraciones, ¿no? Los resultados de una curación de la herida puede ser la lesión, la reconstrucción sin cicatriz, la reconstrucción normal con cicatriz normal, la reconstrucción insuficiente con cicatriz atrófica o la reconstrucción excesiva con cicatriz hipertrófica o queloide, ¿sí? A continuación vamos a dar paso a Rafael para que continúe con la exposición. Vamos a hablar sobre lo que son cicatrización de heridas. Ya, tenemos como primer punto lo que es la lesión tisular y la respuesta, en la cual los tejidos dañados van a intentar restablecer su función normal y integridad estructural tras la lesión, en la cual los procesos destinados a intentar reparar la integridad mecánica y las barreras contra la pérdida de líquidos e infecciones y restablecer lo que son los patrones normales de flujo sanguíneo y linfático se va a denominar la reparación de heridas. Dentro de lo que son las fases de la cicatrización de las heridas, como ya dijo, en 5 partes, según se ha visto, la divide en 3, que tenemos aquí la inflamación, la proliferación y la maduración.
Nos mencionaba también que en heridas grandes una úlcera por presión, por ejemplo, puede ser una costra o el exudado fibrinoso, refleja lo que es la fase inflamatoria. El tejido de granulación va a pertenecer a la fase proliferativa y el borde que avanzó se retrae es parte de la fase madurativa. Ya, entonces empezamos con la primera fase, que sería la fase inflamatoria. En esta fase va a representar un intento de limitar el daño, deteniendo la hemorragia, sellando la superficie de la herida y eliminando tejidos necróticos, también restos extraños y bacterias que se pueden haber quedado. Esta fase se va a caracterizar por una mayor permeabilidad vascular, una migración de células a la herida por una quimiotaxia, por una secreción de citocinas y por unos factores de crecimiento a la herida. También puede haber activación de células que son desplazadas. Dentro de la fase inflamatoria vamos a tener como primer punto la hemostasia e inflamación. Entonces, aquí tenemos que la lesión de un vaso sanguíneo va a provocar una vasoconstricción intensa de lo que son las arteriolas y los capilares locales, seguido de una vasodilatación y una mayor permeabilidad vascular. Aquí también los eritrocitos y las plaquetas se van a adherir al endotelio capilar dañado con el resultado del taponamiento de los capilares y una detención de la hemorragia. La siguiente, pues. Luego, dentro igualmente de la fase inflamatoria tenemos el aumento de la permeabilidad vascular en la cual la unión de las plaquetas va a provocar unos cambios de conformación en las mismas, en las mismas que en las cuales van a activar las vías de transducción de señales intracelulares que conducen a la activación de las plaquetas y la liberación de las proteínas biológicamente activas, como ya lo mencionó el doc. La cascada de la coagulación se activa por las vías intrínseca y extrínseca a medida que las plaquetas se van activando. Los fosfolípidos de la membrana se unen al factor 5, lo que va a permitir la interacción con el factor X. Se genera también una actividad de la protrombinasa unida a la membrana y potencia exponencialmente la producción de la trombina. La propia trombina va a activar también las plaquetas y va a catalizar la conversión del fibrinógeno en fibrina. Las cadenas de fibrina atrapan los eritrocitos para formar el coágulo y sellar la herida. El molde es similar a un encaje resultante que constituye el andamiaje para que las células endoteliales y las células inflamatorias, como los fibroblastos, puedan reparar el vaso dañado. Dos sustancias que son muy importantes es el tromboxano 2 y la prostaglandina F2 alfa, que son formados por la degradación de las membranas celulares en la cascada del ácido araquidónico. También colaboran en la generación plaquetaria y en la vasoconstricción. Aquí tenemos lo que es un diagrama esquemático de lo que es la cicatrización de las heridas, en la cual podemos ver las fases como la hemostasia, la inflamación, la regeneración del tejido conjuntivo y la contractura. Y también el resultado de cada uno como forman parte de la fase inflamatoria, la proliferativa y la madurativa. Ya, también dentro de la fase inflamatoria tenemos lo que son las quimiosinas, en las cuales estas estimulan la migración a la herida de distintos tipos celulares, especialmente de las células de la inflamación, las cuales son participantes activos en la regulación de distintas fases de la cicatrización de las heridas. También dentro de la primera fase tenemos los polimorfonucleares, en la cual la liberación de la histamina y la serotonina conduce la permeabilidad vascular de lo que es el lecho capilar. También los factores de complemento tales como el C5 y el leucotrieno B4 van a promover la adherencia de los neutrófilos y que se produzca una quimioatracción. En presencia también de la trombina, las células endoteliales expuestas a los leucotrenos C4 y D4 van a liberar el factor agregante de plaquetas, lo cual va a aumentar aún más la adherencia de los neutrófilos. A medida que los neutrófilos comienzan la migración, van a liberar el contenido de sus lisosomas y enzimas como nos mencionaba la elastasa y otras proteasas a la matriz extracelular, lo que va a facilitar aún más la migración de los neutrófilos. La combinación de vasodilatación intensa y mayor permeabilidad vascular va a conducir a los signos clásicos de la inflamación, como son el rubor, el tumor, el calor y el dolor. La tumefacción local del tejido se va a encontrar promovida además por el depósito de fibrina y la proteína producto final de la coagulación, como también de la fibrina que queda atrapada en los vasos linfáticos. Las integrinas también son cruciales para la motilidad celular y necesarias en la inflamación y cicatrización normal de las heridas, así como el desarrollo embrionario y la metástasis tumorales. Ya.
También aquí teníamos dentro de los polimorfos nucleares que la migración de estos se detiene después de varios días o una vez que se encuentre controlada la contaminación de la herida. También los polimorfos nucleares individuales no van a sobrevivir más de 24 horas y son reemplazados predominantemente por células mononucleares. La contaminación de la herida o una infección secundaria va a causar la activación del sistema del complemento, lo cual facilita un flujo continuo de lo que son los factores quimiotácticos y un aporte mantenido de los polímeros nucleares hacia la herida. En la fase inflamatoria que se encuentre prolongada, va a retrasar la cicatrización de la herida y va a destruir el tejido normal y provocar la aparición de abscesos y posiblemente una infección sistémica. Lo siguiente, José. Ya, en lo que son los macrófagos, tenemos que estos de aquí son las únicas células que realmente son esenciales para la cicatrización de las heridas, porque estas de aquí se encuentran orquestando la liberación de citocinas y estimulan muchos procesos posteriores a la cicatrización. Los macrófagos tisulares provienen de la quimiotaxia de los monocitos migrantes y suelen aparecer de 24 a 48 horas después de que se produzca la lesión o herida. Ya, los desechos bacterianos, los lipopolisacáridos, van a activar los monocitos para que se liberen radicales libres y citocinas que van a mediar la angiogenia y la fibroplasia. También la presencia de la interleucina 2 aumenta la liberación de los radicales libres y va a fomentar la actividad bactericida. La actividad de los radicales libres va a estar potenciada por la interleucina 2 mismo, y los radicales libres van a generar desechos bacterianos que van a potenciar aún más la activación de los monocitos. Los macrófagos que se encuentran en la herida activados también producen el óxido nítrico, una sustancia que también ha demostrado tener muchas funciones, aparte de sus propiedades antimicrobianas. Aquí en el cuadro podemos ver en el gráfico, podemos ver la interacción de los factores celulares y humorales en la cicatrización de las heridas, en la cual podemos ver la misión de los macrófagos. ¿Ya? También dentro de los macrófagos es importante mencionar a la interleucina 1, una citocina proinflamatoria, la cual es una citocina de la respuesta de fase aguda. Este pirógeno endógeno causa la activación de los linfocitos y estimula el hipotálamo, induciendo lo que es el proceso de la fiebre. También afecta directamente a la hemostasia, activando la liberación de los vasodilatadores y estimulando la coagulación. El efecto de esa se va a amplificar aún más cuando las células endoteliales, las células endoteliales la producen en presencia del factor de necrosis tumoral alfa y la endotoxina. La interleucina 1 también tiene numerosos efectos como la potenciación de la producción de colagenasa, la estimulación de la degradación del cartílago y la reabsorción del hueso. También está en la activación de los neutrófilos, en la regulación de las moléculas de adhesión y en la promoción de la quimiotaxia. Esto de aquí también va a estimular a otras células a secretar lo que son las citocinas proinflamatorias. También lo que son los productos intermedios microbianos van a inducir a los macrófagos a liberar lo que es el factor de necrosis tumoral. El factor de necrosis tumoral alfa es crucial para poner en marcha lo que es la respuesta a las lesiones o bacterias. También va a regular el alza, las moléculas de adhesión de la superficie celular que promueven la interacción entre las células inmunitarias y el endotelio. También se detecta factor de necrosis tumoral alfa en las heridas a las 12 horas y alcanza su máximo alrededor de las 72 horas. Los efectos consisten en la hemostasia, mayor permeabilidad vascular y aumento de la proliferación endotelial. Al igual que la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa va a inducir a la fiebre, mayor producción de colagenasa, la reabsorción de cartílago y hueso, así como también la producción de aumentar igualmente la interleucina 1. Ya, también aquí debemos hablar de la interleucina 6, la cual se encuentra producida por monocitos y macrófagos, la cual está implicada en el crecimiento de las células madres, en la activación de los linfocitos B y T, y en la regulación de la síntesis de las proteínas de fase aguda hepáticas. En las heridas agudas, esa interleucina 6 también es secretada por los polimorfos nucleares y por los fibroblastos, y el aumento de la interleucina 6 va a discurrir paralelo al incremento en el número de los polimorfos nucleares localmente. También esta interleucina 6 va a ser detectable en las 12 horas siguientes a heridas experimentales y puede persistir con concentraciones elevadas a más de una semana, a diferencia de la 1 que era 72 horas.
También va a funcionar sinérgicamente con la interleucina 1, con el factor de necrosis tumoral alfa y con las endotoxinas. Ya, también nos mencionaba la interleucina 8, la cual es secretada principalmente por macrófagos y fibroblastos en las heridas agudas con una expresión máxima a las 24 horas. Sus efectos principales han sido ya descritos y consisten en un aumento de la quimiotaxia de los polimorfos nucleares y monocitos, en la desgranulación de los polimorfos nucleares y una expresión de las moléculas de adhesión de las células endoteliales. Ya, como último, los macrófagos también van a liberar los factores de crecimiento que van a estimular los fibroblastos, las células endoteliales y la proliferación de las queratinocitos y son importantes en la fase proliferativa. Ya, la siguiente, José. Ya, aquí también, como último, tenemos a lo que son las actividades de las citocinas en lo que sería la cicatrización de las heridas, que es lo que les mencioné. Y aquí tenemos un pequeño cuadro que resume todo esto. Lo siguiente, pues. Ya, en lo que son los linfocitos, estos de aquí en el día 5 después de la lesión van a aparecer en una cantidad significativa de linfocitos de tipo T, los cuales alcanzan el máximo en lo que son el día 7. Los linfocitos B parecen estar implicados principalmente en una regulación a la baja de la cicatrización cuando se cierra la herida. Los linfocitos también estimulan los fibroblastos con citocinas como la interleucina 2 y el factor activador de los fibroblastos. Ya, pasamos a la siguiente fase, que es la fase proliferativa, en la cual tenemos que esta fase se va a caracterizar por la formación de tejido de granulación, el cual se encuentra compuesto por el lecho capilar, los fibroblastos, los macrófagos y una colección laxa de colágeno, de fibronectina y de ácido hialurónico. Ya, dentro de la fase proliferativa, como primer punto, tenemos la angiogenia, como lo mencionaba también el doc, en el cual de aquí es el proceso de formación de nuevos vasos sanguíneos y va a resultar necesaria para respaldar lo que es el ambiente de cicatrización de las heridas. Ya, en las heridas, el endotelio se va a exponer a numerosos factores solubles y entra en contacto con células sanguíneas adherentes. Esas interacciones van a provocar una regulación al alza de lo que es la expresión de las moléculas de adhesión de la superficie celular, como la molécula de adhesión a la superficie celular vascular. La angiogenia también parece estar estimulada y manipulada por varias citocinas producidas predominantemente por lo que son macrófagos y plaquetas. Como el macrófago, que ya lo mencionamos, el factor de necrosis tumoral alfa, va a dirigir la angiogenia durante la fase inflamatoria. La heparina también va a ser capaz de estimular la migración de las células endoteliales capilares y se une con gran afinidad a un grupo de factores angiogénicos. Ya, dentro de la fase proliferativa también tenemos lo que es la fibroplasia. Pásale la siguiente. En la cual tenemos que, esta de aquí, tras que se produce la lesión, los escasos fibroblastos van a normalmente, que son de tipo quiescentes, son atraídos por una quimiotaxia a la zona inflamatoria y se dividen y producen los componentes de la matriz extracelular. Una vez estimulados por citocinas y factores de crecimiento derivados de macrófagos y plaquetas, los fibroblastos se van a dedicar todos estos a la replicación y a la proliferación. La tasa de síntesis de colágeno va a disminuir después de 4 semanas y finalmente se va a equilibrar con la tasa de destrucción de colágeno por parte de la colagenasa. Ya, A ver, entramos a la... un ratito ahí. Vamos a ver si están poniendo atención. A ver, Carolina San Martín. Sí, Doc. Ya. Entonces, resúmanos la fase inflamatoria que manifestó ya su compañero. ¿En qué consiste? Aquí, a ver, en esta fase aquí la curación ya tendría esta ya estaría formada por un exudado y también por el enrojecimiento de la piel circundante. Entonces aquí en primer lugar, como nos había mencionado, los leucocitos iban a invadir el tejido lesionado y también iba a comenzar ya a limpiar la zona de desechos y esta zona de desechos se iba a estar comprendida de tejidos muertos y también de tejidos contaminados. Contaminados sería como así como las bacterias. Y luego de esto ya las plaquetas y las células inflamatorias ya liberarían los mediadores, como son los factores de crecimiento, y estos ya iban a
desencadenar posteriormente el proceso de la curación. Ya, muy bien. A ver, Cristina Arteaga. Su compañero hablaba de desbridamiento. ¿En qué consiste esto y qué células realizan esta actividad? Se caracterizaba por la eliminación de lo que es el tejido necrótico. Ya, ¿cierto? Podemos decir vulgarmente es la limpieza, ¿sí? La extracción de este tejido necrótico que es provocado por quién o quienes realizan esta actividad. ¿Quiénes realizan el desbridamiento? No son... Exactamente, ¿sí? Los neutrófilos migran, ¿no es cierto?, por quimiotaxis a la zona de la lesión, a la herida. Y estos neutrófilos, al atravesar la pared de los vasos sanguíneos, se convierten en macrófagos, ¿sí? Entonces, estos macrófagos son los que se encargan de la limpieza de estas células muertas. Y eso se llama desbridamiento, ¿sí? Entonces, hay un desbridamiento quirúrgico que lo podemos realizar nosotros, ¿no es cierto? Cuando una herida está muy sucia, hacemos con pinzas, con bisturí, con irrigación de agua, también se llama desbridamiento quirúrgico. Pues eso es un desbridamiento natural que realizan las células o los macrófagos, las células blancas o los macrófagos, ¿sí? Continúa, Alejandro. Ya, Fabián. doctor. Ya seguimos con la siguiente fase, que es la epitelización. En esta de aquí, lo que nos decía es que la epidermis va a servir como de una barrera física para prevenir lo que es la pérdida de líquidos y la invasión de las bacterias. Las células se van a encontrar unidas herméticamente del epitelio y van a contribuir a su impermeabilidad y a la zona de la membrana basal a aportar el soporte estructural y unir a la epidermis con la dermis. Ya, la zona de la membrana basal va a estar compuesta por varias capas. Nos mencionaba tres, en la cual tenemos la lámina lúcida, la cual es transparente, formada por la mimina y por el sulfato de parano. La segunda es la lámina densa, la cual contiene colágeno de tipo 4 y las fibrillas de anclaje que se van a encontrar compuestas por colágeno de tipo 4 que refuerzan la interfase dermoepidérmica y van a conectar con lo que es la lámina densa con la dermis. Ya. La epitelización consiste en una secuencia de modificaciones de los queratinocitos de la herida, el desprendimiento, la migración, la proliferación, la diferenciación y la estratificación. Si es que la zona de la membrana basal está intacta, la epitelización se va a producir con más velocidad y las células son estimuladas a migrar. Las uniones a las células próximas y adyacentes y a lo que es la dermis se van a anular, como se pone de manifiesto la retracción de los tonofilamentos intracelulares, una disolución de desmosomas y hemidesmosomas intercelulares que se van a unir la epidermis con lo que es la membrana basal y la formación de lo que son los filamentos de la actina citoplasmáticos. Ya, las células epidérmicas van a expresar los receptores de integrinas que les permiten interaccionar con las proteínas de la membrana extracelular, como la fibronectina. Las células migrantes van a disecar la herida, separando la costra desecada de lo que es el tejido viable. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que hablar en primer punto de lo que es la matriz extracelular, la cual se encuentra, la cual va a constituir un andamiaje destinado a estabilizar lo que es la estructura física de los tejidos. Las células de su interior van a producir los componentes macromoleculares, como tenemos aquí dos, la glucosa aminoglucanos o cadenas de polisacáridos que van habitualmente, se encuentran unidos covalentemente a proteínas en forma de protoglucanos. Y las segundas, que son las proteínas fibrosas, como es el colágeno, la elastina, la fibronectina y la laminina. ¿Ya? Entonces, aquí como ya mencioné también el dato, que es muy importante en esta fase, lo que es el colágeno, en la cual vamos a tener la estructura del colágeno, en la cual estos van a estar presentes en todos
en todos los seres vivos y son secretados por varios tipos de células. Van a constituir un elemento fundamental de la piel y el hueso y van a sumar el 25% de la masa de proteínas totales en lo que son los seres vivos. La molécula de colágeno abundante va a ser muy abundante en lo que es la prolina y la glicina. Es una estructura helicoidal de cadena triple larga y rígida forma y rígida que se va a encontrar formada por tres cadenas polipeptídicas alfa o de colágeno enrolladas entre sí en una superficie similar a una cuerda. El tipo 1 es el colágeno principal de la piel y el hueso y el más abundante. La piel de los adultos va a contener aproximadamente un 80% de colágeno de tipo 1 y un 20% de colágeno de tipo 3. Los recién nacidos tienen más colágeno de tipo 3 que los adultos y al principio de la cicatrización de las heridas también una expresión mayor de lo que es el colágeno de tipo 3. Ya, dentro de lo que es la síntesis de colágeno, tenemos que las cadenas polipeptídicas del colágeno se van a sintetizar en ribosomas unidos a lo que es la membrana y pasan a la luz del retículo endoplasmático como cadenas pro-alfa. Estos precursores tienen péptidos señal aminoterminales que les dirigen al retículo endoplasmático, así como también a los propéptidos en lo que son los extremos N-terminal y C-terminal. Ya. Y por último, también que mencionábamos eran las fibras elásticas en las cuales ciertos tejidos como lo que es la piel, los vasos sanguíneos y los pulmones van a requerir una fuerza y elasticidad para funcionar, como las fibras elásticas de lo que son la membrana extracelular de esos tejidos van a aportar lo que es la resistencia que permite el retroceso elástico tras una distensión transitoria. Las fibras elásticas también se van a encontrar compuestas predominantemente por elastina y una proteína muy hidrófoba, como es la tropoelastina soluble, se va a secretar en lo que es el espacio extracelular, en donde forma los enlaces cruzados de lisina con otras moléculas de tromboplastina, hasta dar lugar a una gran red de fibras y láminas de elastina. La elastina se va a encontrar compuesta por segmentos hidrófobos y hélices alfa abundantes en alanina y lisina, que se alteran en la cadena polipeptídica. Los segmentos hidrófobos son los responsables de las propiedades elásticas de esta molécula. Ya, las fibras elásticas también consisten en un núcleo de elastina que se va a encontrar recubierto por una vaina de microfibrillas que están compuestas por varias glucoproteínas diferentes como la fibrilina. La fibrilina unida a la elastina van a ser muy esenciales para la integridad de las fibras elásticas. ¿Ya? Luego pasamos a la última fase, que es la fase madurativa, en la cual tenemos que la contracción de las heridas se va a producir mediante un movimiento centrípeto de todo el espesor de la piel circundante y va a reducir la cantidad de cicatriz desorganizada. La contractura de la herida, por el contrario, es una constricción física o una limitación de la función y va a resultar del proceso de la contracción. La contracción de la herida tiene lugar como resultado de una compleja interacción de lo que son los materiales extracelulares y los fibroblastos que no se conoce del todo, mediante un encaje de colágeno poblado por los fibroblastos se va a producir esto. Numerosos estudios nos mencionaba también han demostrado que los fibroblastos de una herida en contracción van a mudar a células estimuladas llamadas los miofibroblastos. Estas células van a tener lo que es la función y estructura compartida con los fibroblastos y las células de músculo liso y expresan la actina muscular lisa alfa en enlaces denominados fibras de tensión. La actina va a aparecer al día 6 después de la producción de la herida y se mantiene en concentraciones elevadas durante 15 días. Luego desaparece en torno a las 4 semanas cuando la célula muere por apoptosis. Parece ser que el fibroblasto estimulado desarrolla capacidad contráctil relacionada con la formación de los complejos citoplasmáticos de lo que es la actina y la miosina. Ya, luego pasamos a lo que es la cicatrización anómala de las heridas. Pásale, por favor. Ya, en esto de aquí tenemos que la cuantía del tejido que se encuentra perdido o dañado, la cantidad de material extraño o la inoculación bacteriana y la duración de la exposición a factores tóxicos afectan en lo que es el tiempo de la recuperación. Otros factores intrínsecos como lo que es la edad, los compuestos quimioterapéuticos, la arteriosclerosis, la insuficiencia cardíaca
la insuficiencia renal y la localización en el organismo también van a influir en el proceso de la cicatrización. Entonces, esto nos permite hablar sobre lo que son las cicatrices hipertróficas y las queloides, ¿ya? Dentro de estas de aquí tenemos que esas son cicatrices proliferativas caracterizadas por un depósito excesivo de lo que es el colágeno. Los queloides crecen más allá de lo que son los bordes de la herida original y rara vez involucionan con el tiempo y son más prevalentes en pieles oscuras. ¿Ya? Estos de aquí se van a producir sobre las clavículas, el tronco, las extremidades superiores y la cara. No pueden prevenirse y a menudo son refractarios a las intervenciones médicas de tipo quirúrgico. Los queloides y las cicatrices hipertróficas van a presentar haces de colágeno distendidos alineados en el mismo plano que la epidermis, mientras que los haces de colágeno se disponen aleatoriamente y no están tensos en las cicatrices normales. Aquí el libro nos mostraba este pequeño cuadro en el cual vemos los factores que van a inhibir la cicatrización de las heridas, como tenemos infección, isquemia. Dentro de la isquemia se va a ver afectar lo que es la circulación, la respiración y la tensión local. También puede afectar la diabetes, la radiación ionizante, la edad avanzada, la malnutrición, la deficiencia de vitaminas como la de tipo C y la tipo A, y la deficiencia de minerales como el zinc y el hierro. También puede afectar algunos fármacos como de, como la doxorubicina y los glucocorticoides. ¿A qué Ya, se pasa refiere a lo ahí con siguiente. en la circulación, la respiración, la tensión local? ¿A qué se refiere eso? Aquí no va a haber una correcta vascularización, Doc, en el sitio de la herida y no se va a poder regenerar. En la respiración. ¿No? Respiración, Por dice. eso es que en la respiración no va a haber el correcto intercambio de gas, entonces no se va a producir correcto intercambio de sangre también. Bueno, eso es muy importante en la cicatrización sobre todo cuando estamos haciendo anastomosis. Sí, hay que tomar en cuenta este punto, ¿sí? Lo que es la isquemia. Entonces, si el paciente no tiene una buena circulación general, así como paciente, no hay una buena oxigenación también, qué sé yo, porque es un paciente con EPOC, es un paciente politraumatizado con un neumotórax, está con un tubo, qué sé yo, y la tensión local, ¿sí? Eso es muy importante también tomar en cuenta debido a que los bordes deben estar aproximados sin tensión. Entonces, de esta manera van a cicatrizar de una mejor manera. Pero si hay tensión, pues ahí está la probabilidad de que se vaya esta sutura, ¿sí? Que hay una dehiscencia. Entonces, de eso más se trata también. Y también localmente, ¿no es cierto? Si no hay una buena circulación en un asa intestinal, no la podemos anastomosar, ¿sí? Tendríamos que hacer una colostomía, una ileostomía, si no está en buenas condiciones. Igualmente hay a veces que no se puede eh, disecar y liberar adecuadamente un extremo de otro extremo y por lo tanto puede quedar una tensión muy amplia. Por ejemplo, en heridas, por ejemplo, si se destruye totalmente el sigma, a veces es difícil bajar el colon izquierdo y unir con el recto, ¿sí? Entonces, va a haber mucha tensión y va a haber una mala cicatrización. Eso sería en las asas, y por ejemplo en la cara, en la piel, igualmente si no hay si no hay una buena aproximación de la herida, pues va a haber una tensión y esta tensión va a provocar una cicatriz anómala, ¿sí? ¿Ya, Ya, doctor? continúe, sí. Ya. Dentro de lo que son las heridas crónicas no cicatrizadas, tenemos que las heridas crónicas van a ser aquellas que no han logrado avanzar a lo largo de un proceso reparador ordenado y oportuno para producir una integridad anatómica y funcional en un tiempo que es mayor a 3 meses. Ya dentro de los múltiples factores frecuentes, eh, se van a promover condiciones adversas en lo que es la cicatrización.
Ciertos factores de tipo sistémicos como la malnutrición, el envejecimiento, la hipoxia tisular y la diabetes van a contribuir significativamente a la patogenia de las heridas crónicas. Una combinación de factores adversos de la herida, sistémicos y localizados, van a superar colectivamente los procesos sanadores normales, lo que va a provocar un ambiente hostil para la cicatrización. Ya, dentro de las heridas crónicas se van a mostrar típicamente estímulos proinflamatorios potentes como la colonización bacteriana, el tejido necrótico, los cuerpos extraños, también la hipoxia tisular localizada. El edema tisular es muy importante y la distancia entre capilares va a aumentar, lo que reduce la difusión del oxígeno a lo que son las células individuales. Ya, lo siguiente, José. Ya dentro de lo que es la infección, tenemos que la infección de la herida es la causa más frecuente de la demora de la cicatrización, en la cual cuando existen recuentos bacterianos superiores a 10 por 5 organismos por gramo de tejido tenido, mediante una biopsia cuantitativa o la presencia de organismos virulentos, típicamente se va a encontrar lo que son los estreptococos beta hemolíticos, van a impedir lo que es que las heridas se cierren por cualquier medio, incluidos el cierre de los colgajos, del injerto cutáneo y la sutura primaria. La infección bacteriana prolonga lo que es la fase inflamatoria e interfiere en la epitelización, la contracción de la herida y el depósito de colágeno. Las endotoxinas bacterianas van a estimular la fagocitosis y la liberación de la colagenasa, lo cual va a hacer que se degrade el colágeno y promueva la destrucción del tejido normal que se encuentra circundante a la herida. Ya, entre otras causas de cicatrización anómala de las heridas tenemos la hipoxia, en la cual el oxígeno es esencial para la formación del colágeno. También la isquemia que se encuentra secundaria a una insuficiencia cardíaca, enfermedades arteriales o por la tensión de la herida, va a impedir una perfusión tisular local adecuada, lo que nos menciona recién el doctor. En condiciones de hipoxia también la energía obtenida de la glucólisis podría ser suficiente para desencadenar lo que es la síntesis de colágeno, pero la presencia de oxígeno molecular es crítica en la hidroxilación post-traducción de los residuos de la prolina y la lisina necesaria para la formación de la triple hélice y el entrecruzamiento de las fibrillas de colágeno, que lo mencionamos recién. Ya, aquí un factor importante es fumar y que las personas que fuman y el consumo de productos tabáquicos van a causar una vasoconstricción periférica y una reducción del 30 al 40% en lo que es el flujo sanguíneo de las heridas. Ya, dentro de otra causa de cicatrización anómala tenemos la diabetes, en la cual esta de aquí altera la cicatrización de las heridas de varias formas. La oclusión de lo que son los grandes vasos asociada a la diabetes y la microangiopatía de órganos terminales van a conducir a una isquemia tisular y a infecciones. La neuropatía sensitiva diabética va a causar traumatismos repetidos y presión en lo que son las heridas continuas. La hipoxia celular se pone de manifiesto por una menor tensión de oxígeno transcutáneo en el dorso del pie. También la membrana basal que se encuentra engrosada de los capilares va a disminuir la perfusión en el microambiente y el aumento de la localización. Ya, otra causa de cicatrización anómala nos mencionaba la radiación ionizante, en la cual el daño de los queratinocitos y los fibroblastos va a alterar lo que es la epitelización y la formación de tejido de granulación durante lo que es la cicatrización de las heridas. La lesión por radiación en las células endoteliales va a provocar una endoarteritis, una atrofia, una fibrosis y una demora en lo que es la reparación tisular. Una lesión por radiación repetida provoca unas respuestas inflamatorias de repetición y regeneración celular continua. Los efectos secundarios iniciales van a ser el eritema, la descamación seca, la hiperpigmentación de la piel y la pérdida local del pelo. Los efectos tardíos incluyen la atrofia de la piel, la sequedad, las telangiectasias, la discromia, la despigmentación y la fibrosis y las úlceras. Ya, como otra causa de cicatrización anómala nos mencionaba el envejecimiento, en la cual se nos decía que los pacientes ancianos tienen más probabilidades de sufrir demoras en la cicatrización y en la deficiencia de la herida quirúrgica. La epidermis que se encuentra envejecida tiene menos células de Langerhans y melanocitos y aplanamiento de la unión dermoepidérmica.
También la proliferación de los queratinocitos se va a encontrar reducida en estos pacientes y el tiempo de recambio va a aumentar en un 50%. También en estos hay un desequilibrio cuantitativo entre la producción y la degradación del colágeno y una alteración cualitativa del colágeno restante que tienen menos haces similares a cuerdas y muestra una mayor desorganización. Ya, como penúltimo, perdón, tenemos la malnutrición, en la cual el catabolismo de las proteínas va a retrasar lo que es la cicatrización de las heridas y promover la deshicencia, especialmente cuando las concentraciones séricas de la albúmina son inferiores a 2 gramos sobre decilitro. Los suplementos de proteínas van a revertir este déficit. Las deficiencias de vitaminas van a afectar también la cicatrización principalmente por su defecto como cofactores y pueden producirse demoras de la cicatrización 3 meses después de la deficiencia de lo que es la vitamina C y es posible revertirlas con suplementos de 10 miligramos al día y no que sean más de 2 miligramos al día. ¿Ya? Y como último tenemos los fármacos, en los cuales decían que algunos fármacos van a alterar directamente la cicatrización de las heridas, como aquí nos mencionaba que los compuestos quimioterapéuticos como la doxorubicina, la mostasa nitrogenada, la ciclofosfamida, el metotrexato y estos de aquí son potentes inhibidores de heridas en modelos de estudios animales y van a interferir clínicamente en una cicatrización no complicada. Estos de aquí también reducen la proliferación de células leuquematosas y los recuentos de plaquetas y células inflamatorias. También la disponibilidad de los factores de crecimiento, especialmente si se van a administrar preoperatoriamente. A ver, hay un ratito. A ver, José Martín. Entonces, en esta, en esta parte, como causa de una herida crónica, la diabetes, ¿cómo hace su análisis? ¿Por qué se debe esto? En pacientes con diabetes, sobre todo una herida infectada, pues lleva a una úlcera. Y por eso, en este caso, una herida crónica, que es la pregunta, requiere periodos muy prolongados de tiempo para su cicatrización. Y la misma, a ver cómo era. ¿Aló? Creo que se le fue el Inter al doc. A ver, entonces, como les decía, en el paciente diabético hay pérdida de la sensibilidad, ¿no es cierto? Que se denomina neuropatía periférica. Entonces, es por eso que también es una causa frecuente de ulceraciones, tanto en el tobillo o en el pie, ¿sí? Y algo que se añade a esto es la macro y la microangiopatía que tienen estos pacientes. Por eso lo ideal es evitar estas, estas complicaciones, como decir. ¿Sí? ¿Cómo vamos a evitar manteniendo los niveles de glucosa en estadios normales, ¿sí? En valores normales? Entonces, de esta manera vamos a evitar que este paciente provoque esta úlcera. Eso les decía, tenemos un paciente hospitalizado, es diabético y con úlceras en los pies que se convierten ya en úlceras crónicas, ¿sí? En heridas crónicas, que son difíciles
de tratar y difíciles de cicatrizar. Sí, hasta que llegue a la granulación, tendrían que pasar un par de meses para que este paciente llegue a ese estado. Sí, esta microangiopatía pues también complica más. No llegan todas estas células, no llegan los suficientes secreciones de interleucinas para que se provoque esta migración de los macrófagos y provoque el desbridamiento. ¿Sí? La, la, la neoangiogénesis también está alterada y por eso demoran, ¿sí?, en curar esta serie. Continúa, Alejandro. Ya, doctor. Bueno, tenemos también aquí lo que es el tratamiento de las heridas crónicas, en la cual los sustitutos de la piel, que ya los vamos a ver más adelante en las nuevas técnicas, van a aportar múltiples factores que quizás modifiquen las características del microambiente de la herida a favor de la cicatrización y van a permitir que esa se produzca. El injerto de piel de espesor parcial va a consistir en la sustitución quirúrgica de la epidermis original y parte de la dermis para ayudar al cierre de la herida. Y cuenta con una base de datos científicos sólida del tratamiento de las quemaduras agudas y las heridas no cicatrizadas crónicas. La piel se recoge del propio paciente y se transfiere a un lecho de la herida bien preparado. El injerto va a proporcionar cobertura a la herida al aportar un ambiente sanador favorable gracias a la exclusión de bacterias patógenas y el aporte de la matriz extracelular, también de las células como los queratinocitos y los fibroblastos y de las moléculas bioactivas como las citocinas, las quimiosinas y los factores de crecimiento, las cuales van a facilitar la reparación de la herida mediante un proceso de reciprocidad dinámica. Ya, la siguiente, José. Ya dentro de lo que es los apósitos de las heridas. Aquí nos mencionaba que la cicatrización va a resultar más eficaz en un ambiente húmedo, limpio y templado. No todos los apósitos van a ser capaces de aportar esas características, ni todas las heridas las necesitan. Por ese motivo, la elección del apósito deberá hacerse según las condiciones predominantes de la herida. Los apósitos, bueno, aquí tenemos un cuadro en el cual decía las características del apósito ideal, en la cual se decía que genera un ambiente húmedo, elimina el exceso del exudado, evita la desecación, permite el intercambio gaseoso, que sea impermeable a los microorganismos, que sea un aislante térmico, que impida la contaminación por partículas, que no sea tóxico para las células del huésped infecciosas, que aporte la protección mecánica, que no sea traumático y sencillo de usar y rentable. Ya, los apósitos se van a dividir en 4 grupos. En el primero tenemos lo que son los tejidos no adherentes, en el segundo grupo los apósitos, apósitos absorbentes, en el tercero los apósitos oclusivos y en el 4 las pomadas, los ungüentos y la solución. Los tejidos no adherentes son las gasas de malla fina complementados con una sustancia para aumentar sus propiedades oclusivas o antibacterianas como el Scarlet Red, un apósito relativamente no oclusivo impregnado de O-tolilazo o tolilazo beta-naftrol, que se usa sobre los lugares donantes de injertos de piel en lo que son las quemaduras. El Ceroform es un apósito hidrófobo relativamente exclusivo que contiene el tribromofenato de bismuto al 3% en una base de vaselina que va a ayudar a enmascarar los malos olores de las heridas y tiene actividad antibacteriana frente al Staphylococcus aureus y la Escherichia coli. Ya, en lo que son los apósitos oclusivos van a conseguir retener la humedad, aportar una protección mecánica y son una barrera para las bacterias. Este tipo de apósitos pueden dividirse en lo que son los biológicos y no biológicos. Y como ejemplos de apósitos biológicos son los aloinjertos, los senoinjertos, los amnios y los sustitutos de la piel. Dentro de los apósitos absorbentes son de tipo útiles, son útiles en heridas con una cantidad de exudado significativa, como es el caso de las úlceras de las piernas, las cuales pueden producir 12 gramos por 10 centímetros cuadrados cada 24 horas de exudado. Y los ejemplos son los ejemplos de este tipo son la gasa de malla amplia, el más antiguo de este tipo de apósitos, el cual va a perder la eficacia cuando se satura.
y materiales, ¿no? Como lo que son los apósitos de espuma dentro de los nuevos materiales, los absorbentes. Ya, eso tenemos en lo que serían los apósitos. La última clase de los apósitos son las pomadas, los ungüentos y las soluciones. En este grupo abarca desde los materiales tradicionales como el ungüento de óxido de zinc a preparados con factores de crecimiento. Ya. Pásale a la siguiente, José. Ya. Dentro de otros tratamientos para la cicatrización tenemos el oxígeno hiperbárico, en el cual se va a usar como el oxígeno como un fármaco y una cámara hiperbárica como sistema de administración para aumentar la presión de oxígeno en el área objetivo. El oxígeno hiperbárico se va a emplear en múltiples enfermedades, como por ejemplo las infecciones bacterianas, la enfermedad por descompresión, la mejora del prendimiento de los injertos de la piel, del espesor parcial y la supervivencia y el rescate de los colgajos, también en quemaduras térmicas agudas, en fascitis necrosante, en heridas crónicas, en heridas hipóxicas, en osteoradiaciones y lesiones por radiación. La evaluación del aporte vascular del área objetivo va a ser muy importante y la revascularización antes de que se produzca el tratamiento con el oxígeno hiperbárico y va a constituir un requisito previo crucial en este tratamiento. Los pacientes probablemente se beneficiarán de este tratamiento con el oxígeno hiperbárico complementario si es que es posible demostrar una mejora en la oxigenación del tejido en una herida hipóxica mientras respiran oxígeno en condiciones hiperbáricas. Ya, aquí también nos mencionaba que las contraindicaciones absolutas para este tratamiento con el oxígeno hiperbárico van a ser el neumotórax no controlado, el tratamiento actual o reciente con bleomicina o doxorubicina, el tratamiento con disulfiram, por lo cual este de aquí aumenta el riesgo de desarrollar toxicidad por el oxígeno. Ya, dentro del tratamiento de las heridas asistida por presión negativa, aquí nos decía que con esta técnica el personal tiene opciones además del cierre inmediato de las heridas. O sea, aquí hablamos de un tratamiento complementario antes o después de la cirugía o una alternativa a la cirugía en pacientes muy enfermos. Aún nos dice que no se determina el mecanismo exacto de la mejora en la cicatrización con el tratamiento por presión negativa, pero se pensaron inicialmente que el motivo de la mayor cicatrización era la eliminación de la exudado de la herida, manteniéndola húmeda. Ya, la siguiente, pásale por favor. Dentro de lo que son las nuevas técnicas, tenemos la ingeniería de los tejidos, en la cual nos decía que estos métodos y principios se han empleado en la creación de productos de piel que van a estar compuestos por células, por componentes de la matriz celular o por combinaciones de ambas. En esta de aquí, la piel conseguida mediante la ingeniería de tejidos se ha desarrollado y ha progresado rápidamente en los últimos 20 años, sobre todo por las limitaciones asociadas a los autoinjertos, y podría funcionar gracias al aporte de los complementos celulares o de la matriz necesarios para que las heridas cicatricen. Estos nuevos sustitutos de la piel van a imitar con más precisión a los tejidos originales para promover una reparación mantenida sin el rechazo. El uso de los que son los apósitos biológicos, los andamiajes y el tratamiento con células madres y terapia génica son unos pocos ejemplos de que la ingeniería de los tejidos en la que los nuevos tejidos son creados en vez de transferidos. Ya, dentro de lo que son los sustitutos de la piel obtenidos por la bioingeniería, en estos de aquí nos dice que estos se generan mediante la expansión de lo que son los queratinocitos que son obtenidos del paciente. Estos sustitutos de la piel son construcciones frágiles que se unen a un material portador para facilitar su aplicación en la herida. Los sustitutos dérmicos se basan en un material de matriz estructural tridimensional con un compartimento similar al que tiene originalmente la matriz extracelular y pueden incorporar células o moléculas bioactivas. Ya. Dentro de lo que son los sustitutos epidérmicos, ahí pasa la siguiente, José. Este de aquí nos dice que es un autoinjerto derivado del injerto de la piel de espesor parcial o de la expansión mediante lo que es un bioreactor de una línea celular
y las nuevas epidermis se crean mediante la expansión de las células obtenidas del paciente en el laboratorio hasta que se genera la masa celular suficiente para que se pueda transferir hacia lo que es la herida. Bueno, aquí eso sería todo de mi parte. Gracias. Ya, muy bien, gracias. Está muy bien abordado el tema y están todos los temas que se requerían, ¿no? Bueno, últimamente, pues los más utilizados son para la curación de heridas, es el alginato de calcio, ¿sí? Eh, el más conocido, pues hay muchos nombres comerciales, es el Caltrostat, ¿sí? Y otros como el Algiste, y otros nombres comerciales. Y sobre todo es muy utilizado en heridas profundas y recuerden que una curación pues provoca también molestia y dolor. Entonces, normalmente cuando curamos con gasas y con soluciones antisépticas, pues toca curarlas 1 o 2 veces al día, ¿sí? Pero al utilizar estos apósitos, pues el objetivo es que provoque un desbridamiento que absorba también las secreciones que provocan normalmente una herida infectada, sobre todo, y a su vez provoque una buena evaporación. Entonces, al utilizar estos apósitos por 3 hasta 4 días, es de acuerdo a la herida, vamos a provocar un bienestar al paciente, ¿sí? El único problema es que es comercial y es un poco más caro, ¿no es cierto?, que una curación diaria. Es el único inconveniente. En cuanto a lo otro, a los cultivos de la piel, pues 2 tipos de células de la piel del paciente. Tenemos los queratinocitos y los fibroblastos, son los que se pueden cultivar, ¿sí? Esto especialmente ya está siendo utilizado en pacientes con grandes quemaduras, ¿sí? Recuerden que un paciente quemado, al no tener gran cantidad de piel, pues que va a perder muchos líquidos, proteínas, se va a deshidratar, no va a haber una regulación de la temperatura corporal normal y sobre todo, pues también dejan cicatrices muy, muy grandes, ¿no es cierto? Al hacer injerto, pues igualmente va a provocar una herida más y una cicatriz más, ¿no? En estos pacientes. Entonces, por eso es que se está trabajando, los científicos están trabajando bastante en esto del cultivo de la piel. Le colocan sobre una sustancia de una alga como es la garosa. Estos componentes de la piel, pues, humana artificial no presenta problemas de rechazo y puede salvar la vida de pacientes con grandes quemaduras. Entonces ya se está fabricando y trabajando bastante en esto que es la piel artificial. Eso, ¿alguna pregunta para Alejandro? Si no, ahí quedaríamos. Bueno, entonces la lección quedaría para este jueves, ¿sí? Cirugía y medicina interna. Ya, doc. ¿Da alguna pregunta? Los que estamos en guardia, ¿cómo haríamos?